Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva parte del volumen 14 de Overlord. El día de hoy con la parte final del capítulo 1 del volumen 14. Creo que ya había dicho volumen 14, lo siento. Y pues esta es la parte 8, es una parte más o menos extensa. Y además también tenemos el principio del capítulo 2. Así que hoy tenemos muchísimo que ver. Así que vamos allá, vamos a ver qué nos cuenta el día de hoy la historia. Se cortó la parte anterior justo cuando los guardianes estaban hablando con Ainz, así que siguen ahí. Me imagino que va a terminar esa discusión con ellos y termina la parte 1. Así que vamos allá. Capítulo 1, parte 8. Por ahora nada más vamos a leer esto. Dice Shaltiar, tengo una pregunta, dijo Shaltiar mientras levantaba la mano. No estoy segura de entenderlo, Arinsu. Incluso si ese noble idiota estaba siendo manipulado para hacer lo que hizo, ¿sus acciones no constituyen un ataque contra el reino hechicero? Si es así, ¿no debería el reino hechicero usar eso como casus belli para invadir el reino, Arinsu? Si realmente fue una trampa puesta por alguien, ¿no podríamos simplemente aplastarla? Eso es correcto. Deberíamos haberlo hecho especialmente si no hubieran mentes ocultas, pero... Albedo miró a Demiurge y le pidió que respondiera. Eso es correcto. Demiurge luego volvió su mirada hacia Ainz antes de mirar hacia los guardianes. Es extremadamente difícil encontrar el equilibrio adecuado para enfrentar la situación. Aunque ahora que tenemos la visión superior de Ainz-sama, hemos llegado a comprender que el noble había cometido este acto sin pensarlo demasiado. Si lo castigáramos levemente por esta transgresión, el reino hechicero sería menospreciado por otras naciones. Entonces, ¿cuál creen todos que es el castigo adecuado para alguien que había atacado una caravana que enarbolaba la bandera del reino hechicero? Algo que esencialmente significa el propio Ainz-sama y que ha manchado la imagen pública de Ainz-sama. Deberíamos matarlo. Sí, creo que One-chan está en lo correcto. Así es como debería ser. Ahora bien, debo preguntarles a todos, ¿simplemente dejamos pasar esto después de haber tratado con el criminal mismo? Ese... Eso no será... Eso no es lo que hay que hacer. Su maestro también debe responder por este crimen. Cocytus asintió con la cabeza en silencio. Ainz nunca había estado más sorprendido que en este momento. Aunque era sorprendente que los guardianes tuvieran una reacción exagerada, no era demasiado fuera de lo común considerando sus personalidades. Lo que sorprendió a Ainz fue la forma en que habían aceptado su comentario sobre el noble como la verdad al pie de la letra. Para ser sincero, daba bastante miedo. Así es, también estoy de acuerdo con el juicio de Shaltiar. Para que sean lo suficientemente tontos para engañar a Ainz-sama, les digo que debemos imponer castigos apropiados a todo el reino. Pero en aquel entonces, Ainz-sama dijo antes que gobernar una nación en ruinas sería malo para nuestra reputación. También escuché que Ainz-sama no tenía interés en pararse sobre una pila de escombros, por lo que debemos hacer todo lo posible para evitar ese tipo de situación. Al escuchar lo que Demiurge tenía que decir, Albedo asintió con la cabeza. Ainz tenía dos preguntas en mente en respuesta. Ok. Primero, ¿alguna vez ha dicho algo así antes? Sí, ¿no? Sí. Si encuestara a un centenar de habitantes de Nazarick sobre la pregunta ¿quién tiene razón, Ainz o Demiurge? Quizás una mayoría, no, 99 de ellos estarían seguros de que era Ainz. Solo una sola persona estaría en contra de esa noción y esa persona sería Ainz Ougon. Pero, ¿qué tan creíble podría ser como una persona que ni siquiera podía recordar lo que había sucedido hace una semana? Por eso, aunque Ainz no recordaba esto, ya que Demiurge lo había dicho, debía haber dicho algo en ese sentido en el pasado. Si ese fuera el caso, entonces solo había una forma correcta de abordar esto.
Como se esperaba de ti y haber recordado lo que había dicho. Demiurge, me has hecho muy feliz. Lo siento. Yo también lo recuerdo. Yo también, Aizama. Shaltier, Aura, también estoy agradecido por ustedes dos. No podía entender si realmente lo habían recordado o no, sino que simplemente estaban de acuerdo con Demiurge, al igual que lo que él estaba haciendo. Hablando de eso, ¿cómo es que todavía no habían descubierto la verdad de que él era un incompetente? ¿Era realmente tan bueno actuando? Había pasado mucho tiempo desde que había llegado a este mundo como el Señor Supremo de Nazarick. Había estado operando como su Señor Supremo todo este tiempo. Ya deberían haber visto a través de su disfraz de Señor Supremo. Ya deberían haber visto la naturaleza inútil de Satoru. La conversación continuó mientras agonizaba por esto. Entonces, de acuerdo con los deseos de Ain-sama, no estaremos castigando a todo el reino. Sin embargo, no podemos dejar que se salgan con un ligero castigo. También tendremos que poner el plan en pausa o abandonarlo por completo por ahora. Por lo menos, requerirá grandes desviaciones. Ainz no pudo evitar sentir un gran sentimiento de culpa por el hecho de que sus palabras tenían tanta importancia en sus mentes. Así que es por eso. Pero, Demiurge, ¿los planes realmente fallaron esta vez? Demiurge, Albedo y su asistente en el reino poseían un nivel de genio incomprensible en la perspectiva de Ainz. ¿Fallaría realmente el plan que fue la culminación de sus mentes? Si ese fuera el caso, debía tener en cuenta lo que les dice a partir de este momento. Probablemente sería mejor si mantuviera la boca cerrada de ahora en adelante. Entonces, por si acaso, volvió a preguntar: ¿estamos realmente abandonando nuestros planes? ¿El plan de azúcar y látigo? Uy, ¿es cierto? Creo que sí. Demiurge miró a Ainz con una expresión desconcertada. Había visto esta expresión en numerosas ocasiones. Era la expresión que había hecho cuando intentaba descubrir el verdadero significado detrás de sus palabras, como si fueran eufemismos dichos por un ser en un nivel de brillo completamente diferente. Incorrecto, Demiurgo. Solo estoy tratando de reafirmar lo que has dicho. No hay capas ocultas de significados. Debes relajarte dándote un baño primero. Estos pensamientos desaparecieron justo cuando Ainz estaba a punto de darle voz. Justo cuando una premonición desagradable surgió en su mente, tal como Ainz había esperado. Demiurge se quedó horrorizado, como si acabara de darse cuenta de repente. No, espera, podría ser... Aizama, ¿podría ser que tuviste la misma intención cuando inmaculadamente pusiste al imperio bajo nuestro dominio? ¿Nuestro dominio? Sus premoniciones estaban dando en el blanco. ¿Qué está diciendo? Ainz comenzó a despotricar hacia Demiurge en su mente. ¿Qué tipo de proceso de pensamiento le llevaría a esa conclusión? No, ese no es el caso en absoluto. Sería la mejor respuesta, ¿verdad? Pero, ¿sería esa respuesta realmente apropiada? Así es. Después de vacilar durante bastante tiempo, esta fue su respuesta. Por alguna razón desconocida, los ojos de Albedo se abrieron tanto como los de Demiurge. Fue extremadamente aterrador. Ya veo. Así que por eso Aizama nos había ordenado repetidamente que lo hiciéramos. Por favor, perdone a su subordinado por no darse cuenta de inmediato. He decepcionado a mi maestro. No, Demiurge, ¿cómo podría alguien como tú? No, ¿cómo podría alguien como ustedes esperar comprender? Albedo. No, Demiurgo, ¿cómo podría alguien como tú? No, ¿cómo podría alguien como nosotros esperar poder comprender completamente los ingeniosos planes de Ain-sama? Haber olvidado que cada movimiento de Ain-sama se hizo con una multitud de intentos puede haber sido nuestro mayor fracaso. Así es tal como has dicho. Haber aplicado la política de el látigo y azúcar a nivel nacional, como se esperaba de nuestro Ain-sama, como se esperaba del líder de los seres supremos. Ainz se rió de sí mismo. Ya no podía entender de qué estaban hablando estos dos. En ese momento, un pensamiento cruzó por su mente.
¿Qué pasaría si estos dos ya se hubieran dado cuenta de la incompetencia de Ainz y solo estuvieran tratando de cubrirlo? Ambos son genios. La verdad es que ni siquiera puedo comprender cuán más inteligentes son que yo. ¿Por cuánto tiempo la gente como ellos seguirán confundiendo mi estupidez con genio? No, eso no debería haber sido posible. Ainz-sama es verdaderamente los más grandes sabios de Nazarick. ¿Okay? La mente más grande de Nazarick. Exactamente, tienes toda la razón, Cocytus. Para Ainz-sama, alguien que es capaz de planificar en la escala de milenios y miles de años en el futuro, algo en la escala de unos pocos años no es nada. ¿Es eso cierto? Como se esperaba de Ainz-sama. Para poder planificar durante milenios, estoy realmente asombrado, Ainz-sama. ¿De qué estás hablando, Demiurge? ¿Quién? ¿Cuándo dije? ¿Cuándo ellos dijeron eso? ¿Cómo podría alguien planear tan lejos en el futuro? No inventes cosas por tu cuenta. Ainz reprimió su deseo de gritar sus pensamientos. Sería malo si los niños ingenuos lo tomaran como la verdad. Si los dos niños ingenuos lo tomaran como verdad. Sin embargo, dado que había estado aprobando cada una de las sugerencias de Demiurge, no sabía cuál era la mejor manera de responderle ahora. Además, si tuviera que objetar ahora, lo más probable es que él creara problemas en el futuro. Entonces, ¿todavía tengo que actuar como siempre? Si Ainz fuera capaz de tener expresiones faciales, probablemente tendría una sonrisa dudosa en este momento. Después de aturdir su cerebro, logró dar una respuesta que no confirmó ni negó la declaración de Demiurge. No, ese no es el caso en absoluto. No hay necesidad de que nuestro maestro sea tan humilde. Chatea. No hay necesidad de que nuestro maestro sea tan humilde, Arisu. Oh, genial, Ainz-sama. Oh, esto va a ser difícil. Ser capaz de pensar esto tan a futuro. No, si este no fuera el caso, entonces él no habría sido el líder de los seres supremos. No pudo soportarlo más, debería abandonar la fachada. Ainz tomó su decisión. Ahora bien, dado que ahora tenemos el permiso de Ainz-sama, demos al reino el castigo más miserable. ¿Eh? ¿Cómo apareció la palabra miserable en su conversación hasta este momento? Ainz estaba completamente desconcertado. Albedo juntó las manos y sonrió brillantemente. Los adorables Albedo y Demiurge hablaron al unísono. El imperio que se había rendido inmediatamente a Ainz-sama recibió el caramelo. El reino que no se había rendido recibirá el látigo. Oh no. Al hacerlo, enviaremos un mensaje a todos los demás. Azúcar y látigo. O caramelo y látigo. La gente de este mundo debe elegir entre ellos. Las cosas se están poniendo un poco más interesantes. ¿No es así, Ainz-sama? Oh, joder. Se viene. Ilma fue arrojada violentamente de vuelta a donde la llevaron. La puerta que la había transportado por la espalda ya había desaparecido cuando ella se dio vuelta para mirar. Inspeccionó su entorno mientras cuidaba el brazo que había impactado con el suelo cuando fue expulsada. Estaba en una habitación bien ventilada, espaciosa y familiar. Solía ser del jefe de la división de juegos de azar, la mansión de Noah Sweden. Originalmente había comprado esta franja de tierra con la intención de construir un casino encima, lo cual era ilegal. Habían construido con éxito la mansión asociada, pero debido a circunstancias imprevistas, el resto de los planes tuvieron que cancelarse. Debido a esto, la mansión había incluido enormes habitaciones destinadas al juego, e Ilma estaba en la habitación más grande de todas. Ilma finalmente se calmó y suspiró profundamente. Su cuerpo tembló cuando fue alcanzado por la alegría. ¡Ilma! Sus compañeros corrieron hacia ella. Habían otros 3 en la habitación, incluido Oskusu, que tocó el timbre de la mesa. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Seguramente sus pálidas expresiones estaban preocupadas por su bienestar. ¿Estás bien? ¿Hay algún problema? ¿Cómo está tu estómago? Tenemos un poco de vino de frutas. ¿Quieres tomar un sorbo?
El resto de ellos vendrán aquí pronto. Noa, Endio y Oxcusu. Los tres se callaron al escuchar la voz de Ilma. Lamento haberlos hecho preocuparse por mí. Olvida eso. Debes haber sufrido mucho. Deberías descansar inmediatamente. Noah se limpió las lágrimas por el rabillo del ojo cuando dijo esto. Debió haber pensado que ella había experimentado eso o algo igualmente horrible. Ilma no tuvo más opción que explicarse. No me pusieron en eso. No me hicieron nada. La atmósfera se volvió más espesa cuando los compañeros que la habían estado rodeando, cuando las expresiones confusas, la atmósfera se volvió más espesa cuando los compañeros que la habían estado rodeando escucharon esto, supongo. Sus expresiones confusas emergieron gradualmente para decir, ¿era esto algo posible? También me reuní con su majestad el rey hechicero. Los ojos húmedos de Ilma eran como un rompeolas roto mientras una corriente interminable de lágrimas fluía. Su majestad, el rey hechicero. Como su título solo tenía una cantidad inconcebible de miedo, Endio hizo la señal de un dios en la que ni siquiera creía mientras hablaba, mientras los otros dos comenzaron a mirar frenéticamente por la habitación. Quizás intentaban buscar espías, a pesar de que nunca habían visto ninguno. Todos sabían que siempre existía la posibilidad de que alguien los escuchara. ¿Tú conociste? No, ¿se te concedió una audiencia con él? Me alegro de que pudieras regresar con éxito entonces. Ilmas, que seguía llorando, sonrió como respuesta. Aunque todos habían sido llamados por el rey hechicero, se habían inclinado todo el tiempo para que nadie realmente lo mirara bien. Sin embargo, a través de la información que habían reunido y relatos de segunda mano de personas que le habían echado un vistazo, los 8 dedos, incluida Ilma, llegaron a la conclusión inequívoca de que el rey hechicero era el avatar del mal. No, él era simplemente un lanzador de magia que usaría métodos tan crueles de tortura y podría aplastar sin piedad a los soldados del reino. Su majestad era verdaderamente un maestro razonable. No solo fue tolerante con mis fracasos, sino que también fue misericordioso en su decisión. De repente, el mundo a su alrededor sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Noah se sorprendió por un momento, pero luego cerró los ojos como para ofrecerle lástima. En verdad, si alguien más hubiera dicho esto, la Ilma de hace unos minutos probablemente habría pensado lo mismo que ellos. Entonces eso fue lo que sucedió. Está completamente rota, o algo similar. Los dos detrás de ella hablaron con ojos inyectados en sangre. Ilma, tengo más o menos envidia de tu situación actual. Si tan solo estuviese allí contigo. Si tan solo hubiera estado allí contigo. Y otros lamentos. No, espera un segundo. Tal vez ella tiene algún tipo de hechizo de control mental sobre ella. Ilma, ¿es eso cierto? Noah no paraba de preguntar. Por supuesto, ella misma sabía que no estaba bajo la influencia de ningún hechizo, pero al mismo tiempo no podía probarlo definitivamente. Debido a eso, ella simplemente ignoró sus preguntas y continuó hablando. Si le creían o no, dependía de ellos. No pensé que también regresaría con vida. La razón por la que pude regresar sin un rasguño fue por nuestro maestro, su majestad el rey hechicero. Verdaderamente alguien apto para ser llamado rey. Si mi maestro no hubiera estado allí, quizás se habría visto obligada a asumir la responsabilidad de lo sucedido. Tal vez, no, esto no era hipotético. Definitivamente habría sido implicada debido a las acciones de ese idiota y sufriría un castigo infernal por ello. El primer ministro del reino hechicero, Albedo, definitivamente lo habría hecho. La primer ministro. Si ella estuviera en su lugar, también habría hecho que alguien se responsabilizara, incluso si el castigo no fuera la muerte, sino simplemente el dolor y el sufrimiento. Entonces, desde su perspectiva, la decisión del rey hechicero fue infinitamente más misericordiosa que la que ella habría dado. Ilma, lamento interrumpir tu participación en la misericordia de su majestad. Interrumpir
narración sobre la misericordia de su majestad. Pero eso está fuera de la política de Caramelo y Látigo. ¿Es eso así? Tal vez esa fue la razón por la cual. Aunque ella lo había dicho, Ilma no creía que ese fuera el caso. Ilma podía distinguir los pensamientos internos de una persona por las fluctuaciones en su voz, sus expresiones y sus parcialidades. Esta no era una habilidad inusual, sino algo que ella había aprendido con el tiempo, con experiencia. Era cierto hasta cierto punto, y si esos sentimientos fueran confiables, el rey hechicero y Albedo no estaban jugando la rutina de policía bueno, policía malo. La razón por la que no estaba completamente segura de su propio juicio era porque era increíblemente difícil leer los pensamientos del rey hechicero, dado que no tenía expresiones faciales que se las revelaran. Así que había una posibilidad de que sus suposiciones fueran correctas. Así es, después de todo también lo he hecho en el pasado, así que estoy bastante familiarizada con eso. Pero, qué dulce es el caramelo para aquellos que han probado el dolor del látigo que el látigo podría infligir. Quizás nos mintieron, quizás su majestad el rey hechicero es un ser aterrador que no puede empatizar con la gente, y sus confidentes estaban allí para asegurarse de que no se fuera por la horda. Aún así, todavía estaría inclinada a creerle. No, quiero creerle. Las damas de la noche, que fueron fácilmente estafadas por hombres y posteriormente devastadas, era algo que Ilma había visto demasiadas veces. Sabía que no era diferente a las mujeres con problemas que había visto en el pasado. Aún así, ella no pudo resistir la capacidad del rey hechicero para atraer a las personas más cerca de él. Ilma, ¿has sido testiga de innumerables tipos de hombres? Sí, de hombres. Eres la mejor de todos nosotros en términos de comprensión de las personas, especialmente los hombres. A decir verdad, ¿qué clase de hombre es su majestad el rey hechicero? Como prostituta de clase alta, era cierto que había visto a todo tipo de hombres, especialmente aquellos que tenían un alto estatus o tenían una gran autoridad sobre las personas. Había visto a ese tipo de hombres tan a menudo que se había vuelto molesto para ella. Si ella fuera a compararlos y contrastarlos, si tuviera que describirlo con una sola frase sería un maestro misericordioso. Tiene la claridad mental para pensar y juzgar, pero también la flexibilidad para acomodar las sugerencias constructivas de sus subordinados en su propio tren de pensamiento. No busca el Schadenfreude como pasatiempo. Ni idea, gente. Lo que hubiera sido normal en el curso. ¿Cómo debería decir esto? Bien, él simplemente no emite ese tipo de aura, ¿sabes? Por supuesto, él todavía castigaría cruelmente si creyera que es necesario. Eso es un gran elogio viniendo de ti. La más leve sugerencia de una sonrisa estalló en el rostro manchado de lágrimas de Ilma mientras se reía. Así es, aunque nuestro maestro es un no muerto, encarna la justicia y la misericordia. Incluso cuando está siendo insensible, no está siendo cruel. Después de todo, la consecuencia del fracaso es el castigo. Podría haberme matado para enviarles un mensaje a todos ustedes, pero su majestad no lo hizo. No sabía quién acababa de tragar audiblemente, pero el sonido reverberaba en la espaciosa habitación. Espero que su majestad el rey hechicero permanezca con nosotros para siempre. Si fuera nuestro maestro, él habría... Un silencio deprimente pesaba sobre sus corazones. Alguien exhaló como lo haría un misionero si hubiera sido testigo de un milagro. No sabían cuándo les ocurriría ese destino infernal, pero como personas que habían vivido en constante temor, esto era la salvación. Ya veo, así que estás diciendo que debemos ser aún más leales de lo que ya somos, ¿verdad? Sí, Noah, deberíamos hacerlo, ahora que lo sabemos, pero la primer ministro del reino hechicero, Albedo, sigue siendo un maestro aterrador. No puedo imaginarla diciendo las mismas palabras que su majestad, el rey hechicero, me ha dicho.
Aunque había murmurado esa última frase para sí misma, sus compañeros que la habían escuchado tenían una expresión de sorpresa en sus rostros. Era difícil leer los pensamientos del demonio conocido como Albedo, pero su intuición le había dicho que algo estaba mal en ese momento. Quizás fue porque su cerebro estaba acelerado bajo esas condiciones extremas. Su intuición le dijo: aunque el rey hechicero podría considerarse una figura compasiva, Albedo era alguien que veía a las personas como simples juguetes. Algo como eso. Ilma realmente quería hacer todo lo posible para que ella y sus compañeros pudieran convertirse en subordinados directos bajo el mando del rey hechicero. Sería el tipo de maestro que recompensaría a alguien en función de su desempeño y no trataría a sus subordinados y no lastimaría a sus subordinados sin razón. Todo el mundo, trabajemos aún más duro por su majestad el rey hechicero. Ilma dijo esto a los tres frente a ella y compartió sus pensamientos. Luego comenzó a buscar ayuda de varias fuentes para la tarea que le había encomendado el rey hechicero. Fin del capítulo 1. Genial, este capítulo 1 ha estado muy bueno, sobre todo estas últimas dos partes han sido geniales. Los que estamos en directo vamos a continuar aquí de una, pero voy a parar este video para que quede bien separado pues el final del capítulo 1, esta parte 8, con el inicio del capítulo 2, así que lo voy a detener, aunque no creo que se vaya a demorar en subir, no creo que me vaya a demorar en subir la próxima parte, el inicio del capítulo 2. Así que amigos de YouTube, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.